Los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Dios les bendiga grandemente en este día y siempre es el deseo de mi corazón para con toda la gente bonita de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Marcos Baltasar Díaz y es un placer poder estar compartiendo con ustedes la hermosa palabra de Dios, la cual transforma nuestras vidas y nuestro diario vivir para bien, sabiendo y conociendo más de Él. Hoy es viernes 5 de julio del 2024 y vamos a estar compartiendo con ustedes, iniciando con el programa Nuestro Diario Vivir, y daremos inicio a una serie con el propósito de conocer verdaderamente quién es Dios. Muchas personas han hecho encuestas públicas basadas en la interrogante ¿quién es Dios? Y lo que vemos es preocupante. Vemos que aunque Dios se deje ver en su creación, aunque Dios haya hecho todo perfecto, aunque Dios haya hecho el universo y todo lo que en él hay adecuado para que el planeta Tierra tenga vida, la gente aún así duda de que Dios exista. Observando una encuesta pública, les preguntaron a varias personas de diferentes países sobre quién es Dios. Unos dijeron que Dios es un personaje de telenovela. Otros que Dios es solo una idea mental. Otros dijeron que tenían que inventar a alguien por el cual poder sobrevivir, y por eso han creado un Dios. En otras palabras, Dios es ficticio. Y cualquiera que piense en un Dios creará a alguien de acuerdo a su pensamiento e imaginación. Y podríamos seguir con diferente tipo de pensamiento. Dios es nuestro papá o mamá, o simplemente Dios es amor, Dios es luz, etc. La cuestión aquí es, ¿quién es Dios verdaderamente? Este miércoles, hace varios días, tuve la oportunidad de estar aquí con el pastor Julián Covarrubias y con el hermano Miguel, que trajeron un tema muy importante. Ellos hablaron sobre el tema del creer. Expresaban ellos que toda persona tiene que creer en algo, y aquello que la persona cree es lo que va a definir lo que esta persona es o llegue a ser. Porque lo que tú crees es lo que moverá tu manera de vivir, tus anhelos, tus pensamientos y forma de ver las cosas. De manera que hoy también será un buen momento para definir qué crees sobre quién es Dios. Lo más seguro es que hasta este momento ya lo tengas bien definido y se respeta tu decisión. Pero sí me gustaría, amado Radio Escucha, que a la luz de las Escrituras podamos definir realmente o verdaderamente ¿quién es Dios? El pastor Julián aconsejaba en aquel momento que cuando quieras aprender sobre Dios, no vayas con el vecino o con el charolas, decía él, para pedir un consejo bíblico, sino que vayas a la palabra de Dios. Y me gustaría, a la luz del Salmo 19, pudiéramos observar lo que el rey David nos dice y analizar este tema sobre quién es Dios y qué ha hecho y qué sigue haciendo en nosotros y también en su creación. Bien, pues comencemos, por favor. Me gustaría que en este momento trajeras a tu mente un cielo azul hermoso y soleado. Y después de esta imagen preguntarte, ¿alguna vez al observar el cielo ha pasado por tu mente si el cielo habla? ¿O si el cielo dice alguna clase de palabra? Permíteme citar el Salmo 19 del 1 al 6. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje, al otro día y una noche, a la otra noche revela sabiduría.
No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Y luego el versículo 4 dice, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Hoy en día, querido amigo, querido radioescucha, hay tanto científico, astrónomo, que dice tanto del cielo y del universo, los agujeros negros, la llegada a Marte, la llegada a la Luna, pero nunca he escuchado que digan algo semejante a lo que David expresa en este Salmo 19. Al contrario, hablan de una gran explosión en la cual por consecuencia inició el principio del universo. Lo que dice y afirma esta teoría es que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura y luego se expandió. Esto ocurrió, según ellos, hace 13.800 millones de años, que sería la edad del universo hasta hoy, supuestamente ellos. También dicen que después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde se hicieron simples átomos. Como ven, querido radioescucha, esta teoría no puede ser posible. Aunque no sea científico, puedo observar que los cielos tienen una función perfecta y es imposible que sea hecho de la nada. Y con esto quiero aclarar que no estoy en contra de los astrónomos, ni mucho menos de los científicos, los cuales han colaborado arduamente para descubrir medicinas curativas y han investigado y dado a conocer muchos misterios, los cuales han ayudado y contribuido al crecimiento social y actual de nuestro planeta. Dios les ha usado grandemente, solamente que en cuanto a la creación del universo y todo lo que en él hay, la teoría del Big Bang me deja muchas interrogantes. Pero al fin de cuentas, no es una afirmación, es una teoría, solamente teoría, porque todo tiene un orden. Los cielos hablan de un ser inteligente que ha hecho todo perfecto y todo con medida. Imaginen ustedes la función que tiene el universo, nada más hablando del Sol. Si no estuviera en la posición correcta, si se alejara o se desviara de la órbita en la que se le ha establecido, sería un caos en la Tierra. Si con los cambios climatológicos tenemos tantas enfermedades, viene el tiempo de frío y con un ligero cambio que ocurre aquí en Lázaro, ya andamos todos con gripa y el contagio se expande por toda la ciudad. Ahora, ¿cómo sería si el sol se alejara de su posición? Se congelarían las ciudades, o si se acerca, sería un calor insoportable. Así que todo, absolutamente todo el universo está formado perfectamente para que nuestro planeta tenga vida. Y hasta aquí, estimado radioescucha, vamos a hacer una pausa y escuchar una melodía y regresamos en breve. Dios les bendiga. No le cambie. Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes, querido amigo, familiares, hermanos y amigos que nos escuchan. Mi nombre es Marcos Baltasar Díaz y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, aquí en su estación favorita, 105.1 FM Radio Vida. Si gustas comunicarte con nosotros, te invito a llamar al teléfono 753-53-71701. Repito, comunícate al teléfono de cabina 753-53-71701. 53-71701 o al WhatsApp también 753-177-54. Si gustas dejar un mensaje al WhatsApp, repito, 753-177-54 y con gusto te atenderemos. Hoy estamos viendo también en la página web, claro que sí, el www.radiovida1051.com. Lo repito, si quieres meterte al internet, también puedes meterte a la página web www.radiovida1051.com. www.radiovida1051.com. Y ahí puedes sintonizarnos también. Y vamos a seguir adelante. Esta noche nuestro programa, nuestro diario vivir, en la serie ¿Quién es Dios?
Estamos considerando el tema de la creación y de dónde viene todo lo creado a la luz del Salmo 19 y otros pasajes bíblicos que nos darán respuesta a estas interrogantes. Y primeramente lo que dice el Salmo 19 es que los cielos hablan de un ser inteligente, un ser ordenado, sabio y muy poderoso que no solo ha hecho el cielo, sino también la tierra, y afirma que Dios es el autor original de todo lo que existe. Y por consecuencia observamos que todo, absolutamente todo, procede de Dios y del poder de su palabra. Así es, querido Radio Escucha, el universo es hecho por Dios y por el poder de su palabra. En el Salmo 19:1 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En este versículo se está manifestando lo que Dios ha creado, los cielos y el firmamento. Cuando usamos la palabra firmamento, nos referimos a la esfera aparente que se encuentra rodeando la superficie de nuestro planeta. Estos se muestran tan hermosos en todo su esplendor. ¿No los formó una explosión? Como dice la teoría del Big Bang. En mi opinión, no puede ser posible. De igual manera se respeta la tuya, ¿verdad? Pero si te basas a lo bíblico, te darás cuenta que el creador de todo lo hermoso que vemos en el cielo ha sido Dios y nadie más. Querido amigo, el cielo transmite y habla que existe un Dios. Basta con ver la perfección y la belleza que posee, hasta dónde puede llegar nuestra vista, y nos acoge un profundo asombro sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero es impresionante. O no sé si esto te sucede a ti pues también, o nada más a mí, pero lo cierto es que todos disfrutamos de ese cielo y de toda la creación. Por ejemplo, en las vacaciones, un día soleado, las playas hermosas que tenemos aquí en México y en otros países. Veo cuando voy de viaje a Morelia, ¿no? Voy pasando y los carros que vienen de vacaciones de México para acá, Zihuatanejo, para disfrutar de esas playas hermosas las cuales Dios ha creado. Pero todo, amado amigo, compañeros, todo procede de Dios y del poder de su palabra. Génesis 1:10 dice, lo leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos precisamente el principio de la creación. Cuando no había absolutamente nada, Dios creó los cielos y es el autor de vida y de la creación. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, dice la palabra, que se movía sobre la superficie de las aguas. Todo lo que se ve fue hecho por la palabra de Dios. Dice el versículo 3 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Si observamos esto, querido Radio Escucha, a la luz de las Escrituras vemos que lo que dice Dios se hace. Es decir, basta con que Dios hable y lo que dice se cumple, porque Él es soberano. Este es uno de los atributos que Dios posee. Su carácter soberano Él es soberano. Veamos el versículo 4 de Génesis 1, dice, Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Aquí tenemos que cuando Dios hizo toda la creación, no solamente habló y fue hecho, sino que analizó lo que estaba creando. Al hacer la luz, Él vio que la luz era buena, y entonces definió separar la luz de las tinieblas, y entonces le dice en el verso 5, y Dios llamó a las tinieblas a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Se fijan cómo la palabra de Dios crea. Versículo 6 dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Estimado Radio Escucha, la palabra de Dios es poderosa desde los principios de la creación, y lo será siempre. No porque yo lo digo, querido amigo, sino precisamente porque viene de Él, y todo lo que Él dice se hace, como lo vemos en Génesis, y esto es lo que dice la palabra revelada que dejó para que nosotros la escuchemos y aprendamos de ella. En Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Volviendo a lo que dice en Génesis 1:7 al 10 dice, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Versículo 8 dice, y Dios llamó a la expansión cielos,
Y fue la tarde y fue la mañana al segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Aquí tenemos nuevamente a nuestro Creador revelando al hombre por medio de la palabra escrita en uno de los 66 libros, y vemos que en todo el capítulo 1 de Génesis, Dios habla y se hace lo que Él habla. No hay ninguna explosión. Por tanto, amigo mío, no podemos negar que todo lo que nosotros podemos apreciar con nuestra vista lo ha hecho Dios. No sé qué es lo que tú opines, estimado amigo o amiga que nos escuchas en esta hermosa noche, pero lo cierto es que todo lo que nosotros podemos apreciar con nuestra vista lo ha hecho Dios. Y aún lo que no podemos apreciar con nuestra vista también lo ha hecho Dios, como por ejemplo las moléculas del aire, los microorganismos que existen en las plantas y para todo lo que tenga vida en el cielo y en la tierra. Imaginen ustedes el cuerpo humano cómo está formado. Lo que quiero que observemos, querido amigo, es que Dios por medio de su palabra puede hacer lo que Él desee. Así fue hecho el mundo y todo lo que en él hay. Lo que Él dice se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque viene de Dios mismo. Él es el alfa y el omega. Quiere decir que es el principio y el fin. El todopoderoso, el soberano, el que da vida, el que la sostiene, como dice Apocalipsis 1:8. De manera que, estimado oyente, estimado radioescucha, la inmensidad que Dios posee es realmente infinita. La perfección de Dios se deja ver en su creación. Él hizo todo perfecto. ¿Ha escuchado usted la palabra inmanencia? Me gustaría preguntarte si alguna vez has escuchado ¿qué es inmanencia? La inmanencia de Dios quiere decir que Él creó todo, pero Él sostiene todo lo que hizo. Es decir, Él nunca ha abandonado a su creación, más bien la sostiene, provee para que haya vida en ella. Es por eso que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la naturaleza se muestra todo lo que Él ha hecho. Regresando al Salmo 19, versículo 2 dice: que un día transmite el mensaje y al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. En este versículo vemos revelado el conocimiento de Dios. Dice que un día transmite palabra y a otro día y una noche declara sabiduría. Es impresionante ver cómo el transcurso del día y las estaciones del año, todo cambia. El color del cielo, la posición del sol, las estaciones del año varían según la necesidad de los que habitan en el planeta. En ocasiones viene la lluvia, también dada por Dios, que sin ella no habría vida en el planeta Tierra. El apóstol Pablo habla sobre esto allá en Romanos 1, 19 al 21, y dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La belleza, querido amigo, lo asombroso y la utilidad del mundo hacen ver el carácter de Dios, el cual está presente en todo momento. Regresando al Salmo 19, 3, 4, dice: no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Y el versículo 4 parece contrariarse, pero dice: pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Aquí tenemos al salmista hablando una paradoja. Permítame citar al pastor Sugel Michelén. Él dice lo siguiente: los cielos no producen palabra alguna, pero hablan. Su mensaje no se escucha como ustedes están escuchando mi voz en esta enseñanza. Sin embargo, hasta el extremo del mundo y el firmamento hace oír su palabra. La creación está allí diciéndonos algo, y lo que nos dice no es de sí misma. Allí no dice los cielos declaran la gloria de la creación, ni tampoco dice los cielos declaran la gloria de los astrónomos, mucho menos de algo que se creó de la nada. No, los cielos declaran la gloria de Dios, no su propia gloria, sino la gloria del Creador, en una forma maravillosa, dice este hermano.
Los cielos despliegan aquellos atributos que hacen de nuestro Dios un ser glorioso y ordenado en todo su sentido. La astronomía quiere llevarnos a otro mensaje que no es el verdadero, pero basta con observarlo sin prejuicios y nos sobrecoge un sentido de asombro por la magnificencia, el poder, la creatividad del que lo hizo. Se puede decir que hasta un ciego puede ver la gloria de Dios. Hasta aquí la nota del pastor Sugiel Michelén. Es una excelente nota del pastor en cuanto a este tema, pero veamos los versículos del Salmo 19, 5 y 6. Dice el 5 y 6. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En estos versículos nuevamente David se refiere al sol, lo grande y resplandeciente e inmenso que es, que difícilmente alguien puede escapar de su calor. En este año, por ejemplo, como en todo el tiempo de Semana Santa y hasta el verano, aquí en Lázaro Cárdenas, en estos días hace un calorón, pero bueno, hace demasiado calor. Y aunque el día esté nublado o estés dentro de tu casa, está haciendo un calor, pero algunos pueden llamar insoportable, que solamente con un aire acondicionado, refrescándote con agua, puedes estar tranquilo. Difícilmente puedes evadir el calor del sol. Esta es una clara manifestación de que Dios con la presencia del sol, de Dios con la presencia del sol en el universo. El sol nos habla y nos hace ver que así como nadie puede esconderse de su calor, Dios es mucho más grande que el sol y nadie puede esconderse de su presencia. Dios se muestra y se deja ver en su creación, pero la gente no quiere creer, se rehúsa a aceptarlo. Y no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero mucha gente se rehúsa a aceptarlo. Pero no tendrán excusa, dice Pablo en Romanos. Bueno, la palabra de Dios, hablando Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 23, fíjense lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Compañeros y amigos, Dios se da a conocer por lo maravilloso y perfecto que ha creado, los cielos y el universo entero. Hoy en día la gente sabe que existe un Dios, pero la ciencia, el enemigo de Dios llamado el acusador, el mentiroso, aquel que es el padre de la mentira, ha invadido las mentes humanas y ahora la gente se basa en solo teorías y cambian de teorías cada vez que quieren cambiar y anuncian algo. Y dice el versículo 21 de Romanos que pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propias lascivias y concupiscencias. De manera, querido amigo, que lo que vemos aquí es sumamente preocupante. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. La gente, querido amigo, siempre buscamos adorar a alguien físico, siendo que Dios es espíritu y es verdad. Si alguien dice que no hay Dios, yo no entiendo por qué lo digan. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Pero hay gente, querido amigo, hay gente que no quiere creer, no reconoce, no quiere aceptar que Dios es el autor y el creador del universo entero. Sin embargo, este Salmo 19, el libro de Génesis y toda la creación muestran la gloria de Dios. Dicen que existe, muestran claramente que existe un Dios que ha creado todo. Ha hecho también al ser humano para que habite la tierra y gobierne sobre todo lo creado. Solamente que el pecado ha hecho estragos en la humanidad. Por lo cual no hemos sido buenos administradores de lo que Dios creó para nosotros. Por esta causa mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz,
como sacrificio vivo para perdón de nuestros pecados. Pero esto no se da en automático, sino que tiene que haber una certeza en la mente y corazón de la persona que crea realmente que Cristo ha sido enviado por el Padre en calidad de hombre o calidad de Cordero de Dios para quitar el pecado de todo aquel que crea en Él. Solamente de esta manera podrá ver la gloria de Dios en su vida y la manera que los cielos hablan de su grandeza visible e invisible. No dudes, querido amigo, de la providencia divina, porque todo, absolutamente todo, habla de un Dios vivo que está en control de todo y da vida al ser humano que Él mismo creó. Llegará un día, dice su palabra, que toda rodilla se doblará ante su presencia y entonces todos comprenderán que Dios sí existe verdaderamente. Pero para el que no creyó en su Hijo, será demasiado tarde. Porque hoy es el momento en que Él te está dando la oportunidad de recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Así que sigue enfrente de la pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para usted que me está escuchando por medio de esta estación de Radio Vida? Piensa por favor en esto. En breve continuamos con ustedes, pero antes escuchemos una melodía. Dios les bendiga. No le cambie. Bien, hermanos, amigos y compañeros que nos sintonizan de cualquier parte de Lázaro Cárdenas, primer sector, segundo sector, pie de casa, por medio de la app de radio, en cualquier lugar que te encuentres. Es un placer poder saludarte por este medio, desde tu estación favorita, 105.1 FM Radio Vida. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor mándanos un WhatsApp al número 753-177-54 o puedes comunicarte también al número 753-140-5111. Vuelvo a repetir, al WhatsApp 753-177-54 o comunícate directamente con un servidor al número 753-140-5111. 140-5111 y con gusto te contestamos. Hoy en nuestro programa, nuestro diario vivir, en la serie ¿Quién es Dios?, estamos observando que Dios es nada menos que el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Y vemos que Dios, dicho de otra manera, todo lo creado procede de Dios y del poder de su palabra. Los cielos hablan de un Dios que se revela desde el cielo por medio de la creación, pero también hay algo que sucede en el ser humano cuando conoce a Dios verdaderamente. Y esto también procede de Dios y del poder de su palabra. Pero no solamente la creación procede de Dios, sino que dice la palabra que Dios también convierte el alma del hombre. La conversión del hombre también procede de Dios y del poder de su palabra. Recuerde que lo estamos analizando, no es en mi teoría lo que estamos viendo, sino en lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra, y su palabra es verdad. Todo lo que la palabra de Dios dice, así fue hecho, y así se está haciendo, y así se hará en un futuro. Dice el versículo 7 del Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tomemos en cuenta, estimado oyente, que cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de las normas que Él ha establecido en el mundo. De hecho, la ley que tenemos fue dada por Dios para que haya control en la tierra. Es decir, si tú te pasas un alto o cometes otra clase de infracción, ya está el temor en ti. Sabes que si haces eso, tendrás que enfrentar ciertas molestias. Tal vez provoques accidentes porque estás violando la ley. Primeramente está mal y otra traerá consecuencias no muy buenas. De esta manera la gente se detiene o nos detenemos en llevar a cabo actos contra la ley. Y dice la palabra que Dios también ha establecido esta ley. Pero por otro lado tenemos otro tipo de ley, por así decirlo, que de igual manera Dios ha establecido en el mundo para que exista un orden. Tenemos, por ejemplo, la ley de la gravedad. Dios estableció esa ley, que también se conoce como la ley de la física. El mar, por ejemplo,
¿Quién le dijo que no se salga de su parámetro? Dios ha establecido un parámetro para el mar. El Dios que lo ha creado, Él es el que sostiene y mantiene la vida en la tierra. Así que tenemos que todo tiene un orden, porque Dios ha establecido esa ley. Y dice el Salmo 19:7, que la ley de Jehová es perfecta, perfecta que convierte el alma. La ley de Dios no solo nos ayuda a mantener el orden en la física, sino también en nuestro propio ser, querido amigo. La pregunta es, ¿cómo puede la ley de Dios convertir el alma del hombre? Sí, es verdad, la ley de Dios convierte el alma del hombre, y lo sabemos porque Dios lo ha revelado a nosotros por medio de su palabra, y lo hemos visto en nuestras propias vidas, todo aquel que ha creído en Jesús. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera, estimado amigo, que aquí está la respuesta a lo que David está explicando en este salmo. ¿Cómo puede la palabra de Dios convertir el alma del ser humano? Porque su palabra es viva, y no solo viva, sino que es eficaz. La palabra de Dios es viva, pero además es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Ustedes conocen, ¿qué hace una espada de dos filos? Corta mucho más. Me recuerda a las espadas que usaban los japoneses antes, ¿no? Los samuráis usaban unas espadas enormes, algunas de doble filo, que difícilmente se detenían en cortar ciertas cosas. Penetraban mucho más que una espada normal. El autor de Hebreos hace esta analogía y compara la palabra de Dios para explicar qué tan cortante es, de manera que nosotros entendamos el concepto espiritual que quiere explicar. Y lo que quiere decir es que la palabra entra en nosotros, de manera que penetra y puede cortarnos con nuestra vana manera de vivir, de manera que nos transforma. Querido amigo, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios convierte a una persona natural, de una persona natural a una persona espiritual, para el servicio de Dios. Usted se ha dado cuenta, o no sé si ha fijado, o le ha tocado ver a alguna persona que dice, oye, este ya se hizo hermano, oye, este ya pasó por esto, que hizo un cambio en su vida, ¿qué pasó ahí? Pues esta conversión de la que estamos hablando. Dios hace un cambio en la mente y corazón del hombre. Y aquí está una de las respuestas más importantes que debemos conocer. La palabra de Dios discierne los pensamientos, nos analiza, nos hace comprender lo que es bueno, nos hace ver en lo que estamos mal. Y así es como convierte el alma del pecador, nos transforma para tener la mente de Cristo, dice Pablo. La palabra de Dios tiene el poder, querido amigo, de dividir el alma, de hacerla que se detenga y que preste atención a lo que Dios quiere decir. Y luego, de una manera eficaz y muy profunda, comienza a producir fe en la persona, y esa fe lo lleva a la salvación. En otras palabras, convierte el alma para ser una nueva criatura. Pero para esto, la persona debe escuchar el Evangelio, para que Dios obre por medio de la fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, amado amigo, compañeros y compañeras que nos escuchan hoy, tienen que escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida por medio de esta palabra expresada hoy. Nuestra labor, aparte de dar a conocer la palabra de Dios, es orar por todos, para que Dios tenga misericordia de aquellos que Él quiera convertir por medio de ella. Así que te hago la invitación, querido amigo, amiga. Si la palabra te ha llamado la atención, no dejes de orar y pedirle a Dios que te dé conocimiento y te fortalezca para conocer más de Él. Esa es la manera como la palabra de Dios convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que nos dan dirección, sabiduría y alegran nuestro corazón. Veamos los siguientes 3 versículos. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón.
El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos justos. Dice el versículo 10 del versículo 19, y deseables son más que el oro, y más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Aquí tenemos que los mandamientos de Dios son tan rectos y santos que nos hacen ver nuestra pecaminosidad, nos hacen ver en dónde estamos mal y lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Nos hace vernos al desnudo en nuestro pecado. Pero en el momento que venimos a Él confesando estos pecados, Dios perdona nuestros pecados y dice la palabra que nos limpia de toda maldad, y eso alegra nuestro corazón porque hay paz en nosotros. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos y deseables más que el oro y más que mucho oro refinado. Pregunto, ¿a quién le gusta el oro? El oro. El de 24 quilates, por ejemplo. Bueno, pues déjame decirte que cuando conoces verdaderamente quién es Dios, ni siquiera ese tipo de oro de 24 quilates tiene valor en tu vida, sino solo lo que Dios desea de ti. Obviamente necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos vivir, pero el enfoque ya no es el oro, el enfoque es Dios. Cuando hay una conversión genuina en tu ser, cuando tu alma ya es convertida a Cristo, tú das testimonio de Dios en tu vida y lo que ha hecho en ti. Y todo lo que tenga que ver con Dios, tú lo amas y lo abrazas. Deseas su palabra. La valoras más que al oro y más que mucho oro afinado. No hay precio que pueda apartarte de ella. No puede ser comprado porque la palabra es todo para ti. La buscas y es deliciosa, es dulce y más que la miel. Y no cualquier miel, sino la que destila del panal. Déjame decirte, querido amigo, que no es fanatismo, como muchos piensan. El rey David expresa su sentir con estas palabras tan profundas que dejan ver su amor a Dios en su creación. La pregunta es, ¿cuánto valor tienen para ti estas palabras? Medita en tu corazón y pídele a Dios que te ayude a comprender lo que necesitas y que te dé la fe necesaria para lograr venir a Él en el nombre de Jesús. Así ha sido un gusto, querido amigo. Si necesitas que te podamos ayudar o orientar en cualquier momento, por favor llama. Puedes llamar en este momento al 753-140-5111 y enseguida te responderé. Ha sido un gusto estar con usted en esta noche. Le saludo y oro por usted. Todos los viernes estamos para servirle. Su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, esperando y te encuentres bien. De lo contrario, si podemos ayudarte en algo, por favor comunícate al número 753-140-5111 o al número de cabina también al 753-53-71701. Y con gusto te vamos a atender. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y recuerda que Dios tiene algo hermoso para tu diario vivir, para nuestro diario vivir. Dios te bendiga, nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 8 de la noche, por esta misma estación, Radio Vida 105.1 FM. Nos vemos la próxima.